Bueno, continuando con la unidad número 2 y encadenando con la número 3 y vamos cerrando, habíamos visto las diferentes formas de limpieza del campo, lo que llamamos normalmente desmonte, perdón. Para hacer un recuerdo básico vamos a hablar de lo que son los sistemas más extremos, desmonte con topadora, era el raspado con hoja, después teníamos el sistema encadenado, por ejemplo, y después venía el sistema un poco más conservadores, que son, por ejemplo, antes se lo podía hacer como sistema silvopastoril, por ejemplo, y hoy se ha pasado al sistema silvopastoril a lo que llamamos manejo integrado del bosque, por ejemplo, que es uno de los sistemas que hoy se está permitiendo lo que es zonas amarillas, así que es una de las cuestiones de ver y es un poco lo que se viene. Los muchachos han interpretado mal lo que es el sistema silvopastoril y se han pasado un poco. Entonces hoy en día se ha restringido lo máximo posible lo que es los sistemas, sobre todo en zonas amarillas, y de lo que era el sistema silvopastoril se ha pasado al manejo integrado del bosque. Bueno, seguimos con eso. Una vez que ya tenemos, digamos, lo que es el acceso, la accesibilidad a lo que es el terreno, vamos a ver lo que tenemos o a mejorar como para iniciar nuestro cultivo, como para ir dar una secuencia de lo que vamos a ir haciendo, o lo que se hace, o lo que se debiera hacer realmente, o cómo vamos manejándonos, cómo se debería manejar un campo en lo que es la secuencia lógica de una primera vez que estamos habilitando lo que es una explotación rural. Entonces teníamos lo que era la limpieza, el desmonte, lo que es, y eso sería lo que va a ver un poco en la parte visual, lo que tenemos en cuenta con la parte visual. Luego a eso le viene lo que es la formación de caminos internos, o sea que ya lo tendríamos que haber diseñado en lo que es la parte de papeles, y en la formación de camino vemos lo que está colgado en el video del aula virtual y de YouTube. Una de las formas de hacer camino es, por ejemplo, las niveladoras. Niveladoras especiales que son de tiro, o puede ser motoniveladora ya, que es un poco más cara, digamos que son las niveladoras que uno ve enfrente de la casa cuando uno viene en camino de tierra y las ve pasando, que tienen una hoja también o una cuchilla, como quieran llamarle. Entonces con eso se va haciendo, digamos, lo que es, se va tomando de la zanja y se va cargando, entonces te va quedando un montículo. O sea, esta sería lo que es la zona de préstamo, se llama, ¿sí? Y con la hoja o cuchilla se va cargando hacia esta zona, hacia el medio, y acá sería lo que nos queda, lo que es la zona de tránsito o lo que es la zona de camino justamente, es el camino, hacer una elevación del camino para que el agua escurra por la zanja. Y esto sería bueno ver dónde llevamos y que justamente sería bueno tener un reservorio o ir hacia una zona un poco más baja y entonces guardar esta agua. Ya hoy no calculamos más ni siquiera pensamos en que esa agua se desaloje como era antes y tirarla al vecino, Dios mío. Antes esa era un poco la lógica, lastimosamente, la abrimos y que se vaya al vecino, o eh, ni siquiera se consideraba lo que se iba a hacer con el agua, ni había tampoco un, un, un pensamiento racional acerca de lo que iba a hacer con el exceso del agua, que no penetrara al suelo. Hoy en día estamos más dedicados a lo que es la infiltración la infiltración del agua, con mínimo escurrimiento, con mínima escurrimiento superficial, pero en este caso tenemos un camino, así que eh, es un agua que, digamos, si bien no la podemos a veces eh, llevar al suelo, a lo que es nuestro contenedor, recuerden siempre que nuestro contenedor, nuestra gran latona de agua, nuestro gran
nuestro gran reservorio de agua es el suelo, el propio suelo, por eso el 50% de nuestro suelo cuando está bien, cuando está sano, es 50% aire hueco. Eh, Eso es para contener aire y agua. El otro 50% sí, lo que es la parte, digamos, sólida, constituye el sólido, ¿no? Así que, para no ir escapándonos un poco, entonces, como les dije, hacíamos la parte de lo que es camino y luego lo que es la parte de camino, verificar lo que es la parte de suelo, a ver qué podemos hacer para nuestras mejoras, para que el futuro cultivo o la futura pastura que vamos a hacer eh, tenga un desarrollo óptimo. Para eso es importante hacer una calicata sobre todo y ver qué tenemos abajo. Y generalmente lo que tenemos abajo, si tenemos zonas o capas endurecidas, eh, sería bueno agarrar y ver y permitir la ruptura de eso, o mejorar un poco la estructura. O sea, vamos a ir un poco a lo que es en profundidad. Ya hicimos lo que es la parte de labor de sobre el suelo, vamos a ir a lo que es la parte de profundidad y para eso vamos a ver si tenemos zonas o capas endurecidas del suelo y cómo ver si podemos mejorar esta zona o capa endurecida del suelo con lo que es maquinaria, con lo que es equipos agrícolas, ¿no? Para eso entonces vamos a ver y lo que se han fabricado son diferentes tipos de subsoladores, eh, que sin más está decirlo, las imágenes van a están en la aula virtual, pero como para comentar un poco los diferentes tipos de subsoladores, el hombre ha usado y ha entendido eso desde mucha antigüedad. Lastimosamente nosotros acá en la zona sobre todo y en la parte argentina es bastante nuevo, neo, esto somos en la parte del uso y todavía no tenemos muy adoptado y adaptado lo que es el sistema y el uso de subsoladores, lastimosamente. Más todavía nosotros acá en Formosa necesitamos mucho y el uso de subsoladores o digamos lo que es una siembra más vertical, yendo, o sea, orientándonos hacia mejorar que la infiltración del agua y en algunos lugares también el caso de un poco mejorar la oxigenación del agua del suelo, perdón, con el objeto de que se vaya cambiando todo ese material reducido, que vaya un poco pasándose a un material un poco más oxidativo, o sea, cambiar las condiciones del suelo, de ir a un suelo en reducción, o sea, con una carencia de oxígeno, y pasar un chiquitito a un suelo más oxidativo. O sea, que ese suelo, ese nitrógeno que hoy está en forma de nitritos o amoniacal, que no es tan, tan, tan mayormente tomado por el suelo, porque generalmente la mayoría de las plantas toman el nitrógeno como nitrato, salvo que sea una planta palustre. Ahí ya está otra vez ver cuál es la diferencia entre una planta palustre y, 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 y otra que sea terrestre, digamos. La planta palustre es el arroz, por ejemplo, que tiene la predilección de tomar el nitrógeno en forma de amonio. Toman nitrógeno y aprovechan mejor en forma de nitrógeno en forma reducida, de sus compuestos o de sus formas reducidas. Entonces, pero como en este caso vamos a hacer un poco eh, cultivos terrestres, o sea, hablando de cultivo terrestre, voy y le aseguro traer lo que es maíz, algodón y soja, por ejemplo. Vamos a tratar de mejorar lo que es la expectativa o la cama de raíz, lo que podríamos decir, o sea, los primeros sobre todo 25 centímetros que tenemos acá. Y para eso por ahí lo que podemos ver y contar es con el tema de subsoladores. Ahí vamos a ver en el material que cuelga la cátedra, como le digo, por favor fíjense, son subsoladores clásicos
que hasta pueden llegar hasta un 60-70% de lo que es las alteraciones que van a ocurrir en el suelo. O sea, tiene una forma clásica de uñas, de patas, necesitan gran cantidad de HP. O sea, eso también es una de las lógicas por qué nosotros no hemos usado mucho este tipo de equipo, y sobre todo porque nosotros todavía estamos viviendo un ambiente que es muy, podríamos decir a los citadinos, lo que se llama caretaje o lo que es cosmético. Entonces, esto cuando es un poco por ahí profundo y mejorar la calidad de lo que es profundidad, todavía nos está faltando mucho. Entonces también acá en la Argentina se han hecho tipo subsoladores tipo paratril, que me gustaría que lo miren, que es una de las formas, pero ya el paratril ha sido realizado, digamos, como un accidente, o sea, perdón, para resolver lo que es el accidente del mal uso de los suelos que se ha dado durante muchísimos años en esta zona, que es la formación de suelo de arado, que es la capa endurecida de suelo la frecuente y mucha pasada de arado, de reja y vertedera, sobre todo, que ha formado lo que es la capa de suelo de arado. ¿Sí? Que seguramente la escucharon. Entonces, para eso se ha hecho lo que es el subsolador tipo paratril, que les queda como ustedes mirar, está en la aula virtual. Pero perdón, me adelanté un poco, y lo que hablábamos hoy de las niveladoras también existen para otros cultivos que hoy se están haciendo muchísimo, sobre todo para arroz, que acuérdense que el arroz vamos a manejar una, un pelo de agua, ¿sí? Y que ese pelo de agua lo que va a hacer, o para qué hacemos ese pelo de agua, para que otra vez hablando del nitrógeno, está en forma de nitratos, o sea, el arroz es una planta que toma el nitrógeno, preferiblemente en una forma, vuelvo a decirle, en forma de amoniacal, digamos, en forma de nitrógeno reducido. Entonces para eso lo que se hace es se quita, ¿sí? Se pone agua, se inunda el cultivo. Recuerden otra cosa tampoco, el arroz no eh, germina en el agua, ¿eh? Por eso es palustre. Esa es la diferencia entre una planta palustre y una planta terrestre. La planta palustre no germina en el agua, tiene un ciclo que es mejor cuando la hace, y esa parte del ciclo va en lo que es en agua. Entonces, por eso que el arroz se germina todo eso y después se inunda la zona. Entonces, y para que esta película de agua sea pareja entre unos 6 8 10 12 centímetros, según lo que considera, digamos, el ingeniero en esa época, entonces lo que se hace es, en algunos lugares, sobre todo en nuestra zona, por ahí pasó la máquina, pasó donde pasó y dejó huella el tractor, o simplemente por algunos microrelieves que se va haciendo, ¿sí? Cuando se hace un microrelieve uno puede ver que, o esos micropozos, cuando uno mismo en la chacra puede ir viendo que se secó al lado, pero ahí tenés un pozo y te quedó agua. O sea, acá se produce o se verifica que tenemos mucho más reducción, óxido reducción, acuérdense de lo que es el mecanismo o la mecánica de la óxido reducción. En esta zona se ve una reducción mucho mayor que en esta. Entonces, acá ya no es conveniente para el arroz porque ya está el suelo muy reducido. Inclusive ya pueden haber olores, y ya la forma de él se produce demasiado, a un ambiente ya muy pantanoso, excesivo, y ya hay otros elementos que ya no están disponibles para lo que es el arroz, por ejemplo. Perdone, pero trato también de no irme mucho hacia lo que no corresponde a la cátedra, pero es como para ponerlos en situación un poco. Entonces lo que se usa hoy en día son los rabastos niveladores, y se trabaja con lo que se llama nivelación a cero o láser plane.
Eso se llama nivelación a cero o laser plane. Muy utilizado en lo que es arroz. Y si nosotros pudiéramos hacer lo mismo para otros cultivos extensivos como soja o lugares así, o sea, campos que son de muchísima, con una muy buena, con un muy buen capital de ingreso a lo que es el cultivo, lo están haciendo. O sea, nivelan y les queda eso como una cancha de fútbol. Entonces, eliminan lo que es los micros relieves donde se pueden juntar más agua después de una lluvia. O sea, no es pareja el, el secado del suelo, podríamos decir, o sea, o las infiltraciones. Pero bueno, entonces lo que hemos hecho, entonces para ingresar a lo que es el campo, o sea, como primeros procesos es la limpieza del campo, ya sea como topado, en la forma de topado, la topadora con hoja, el cadeneado o el rolo. Después vemos lo que es a veces lo que es, como le decía, el rabasto, la nivelación a cero de lo que es el terreno, y después vamos a ver lo que es la parte con calicata de lo que cómo podemos mejorar la estructura del suelo. Y para eso vamos a contar con los diferentes tipos de subsoladores que existen. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos ya a lo que es el tema 3. En el tema 3 ya supongamos, y hicimos todos bien los deberes en cuanto a lo que le había comentado recién, lo que es la limpieza y la habilitación de la tierra, y ahora vamos a ver lo que es la preparación lo que es la cama de semilla. Bueno, y para contarle un poco de lo que es la historia y cómo se viene esto, eh, tendríamos que contarle de lo que hoy, gracias a Dios, se ve muy poco y cada vez menos, pero en otros países todavía lastimosamente, o van a ver videos todavía en YouTube que ellos están muy contentos, y en Europa mismo, que es el uso del arado, reja y vertedera. Entonces, uno después, ya que tenía, digamos, el campo, o había hecho lo que era la limpieza o el desmonte, lo que hacía era, en aquella época, pasaba un arado de reja y vertedera. El arado de reja y vertedera existe hace cientos de años, no se sabe muy bien de qué año es, pero lo que sí se sabe más o menos es que en sus inicios era para aquellos suelos más que por lo menos tenían un ciclo, el de Rusia, por ejemplo, que en gran parte del año, lo que es el invierno, se congela. Entonces, ustedes saben que con mayor presión más cuesta que el agua se congele, ¿verdad? Entonces, lo que hacía el agricultor era invertir ese suelo que estaba helado, que estaba congelado, con hielo arriba, lo daba vuelta. Entonces, eh, tenía mayor presión el hielo y se descongelaba más rápido. Entonces, gracias a eso podía iniciar la siembra, o la única siembra que el tipo podía hacer al año en ese tipo de suelo que estaba totalmente congelado. O sea, era el acceso a ese suelo. Pero ¿qué pasó? Ahí vieron lo que eran, por ejemplo, los griegos, los romanos, vieron que lo que hacía también era un excelente manejo en lo que es la parte de malezas. Y era una de las mejores formas, lastimosamente, nosotros lo hemos adquirido porque era la mejor forma de eliminación de maleza. Imagínense, la arado, reja y vertedera venía y directamente el yuyo que había, o la maleza que estaba existiendo, venía, la bajaba y la daba vuelta a raíz, directamente la tapaba y la mataba. O sea, era genial, uno agarraba y miraba y era totalmente pelado que daba eso. Entonces, era la forma más efectiva de hacer un buen tratamiento anti-yuyo, digamos. Em, ¿Por qué le voy contando esto? Porque entonces van a llegar a lo que es la actualidad de la agricultura argentina. Después, lo que tenía el arado de reja y vertedera es que una vez que uno lo miraba, sí, quedó totalmente pelado, eso sí, pero con unos trozos increíblemente grandes de pedazos de tierra. O sea, unos camellones de tierras de tierra importante, más todavía nuestro tipo de suelos arcillosos muy fuertes, digamos. Y entonces hay que romper esas estructuras. Y para eso lo que se había usado, lo que se usa,
son las rastras de disco. O sea, entonces, en la secuencia el agricultor venía, pasaba la arado, reja y vertedera y después lo que iba haciendo era iba rompiendo esas capas y iba haciendo, digamos, haciendo que el tamaño de la partícula del suelo sea chiquita, sea como para que después pase la sembradora convencional, pueda pasar la sembradora convencional, haga el surquito, ponga la semilla y la sembradora tape otra vez. O sea, tenía que quedar un suelo prácticamente mullido. El tema es que en algunos lugares se jugaba competencia y sobre todo, por ejemplo, el Chaco, donde se jugaba competencia y el suelo casi te quedaba como si fuese talco. Pasaban tanta maquinaria que hasta a veces hay lugares donde se han pasado 7 rastras de disco. Entonces, con tal de agarrar y afinar lo que te decían ellos, esa cama de semilla, donde iba ahí los primeros centímetros de la semilla, y había una exagerada, un exagerado paso de herramienta, de rastras de disco, ¿sí? Eh, Polvareda por todos lados, después a veces el tipo estaba pasando, hizo 2, 3 pasadas y empezó a llover, entonces el arado de reja y vertedera, que también a veces se calcula y se dice por qué desaparecieron eh, esto, estas comunidades como la griega o la romana. Y algunos dicen que se le atreven a que su desaparición fue por hambre y causó el arado reja y vertedera, el empobrecimiento de su suelo a través de la capa compactada que ya a ellos, fíjense que a ellos ya le complicó lograr rejo y vertedera. Entonces a nosotros también, nuestra zona a nosotros también, el Chaco, Formosa, Santiago, son lugares sumamente complicados y atacados por el arado, reja y vertedera, se han tenido que dejar campos, el algodón, hay historia que en esta zona rendía 8.000, 9.000 kilos de algodón por hectárea. Terminamos en los años 90 con un algodón que si te rendía 600 kilos por hectárea éramos los tipos más felices del mundo y quedábamos debiendo un montón de plata a todo el mundo. O sea, y una de las cosas que contribuyó a lo que es la degradación del suelo es el arado, reja y vertedera y después el excesivo paso de la herramienta para romper lo que dejó el arado, reja y vertera. O sea, el arado, reja y vertera te dejaba lo que es la capa de suelo, de subsuelo extremadamente compactada, lo que decimos lo que es la suela de arado, o, y sobre eso los pedazos grandes, y a ese pedazo grande se le terminaba de pasar o romper con rastra de disco, y lo que se producía ya era la parte exceso de oxidación de la materia orgánica y los suelos directamente se destruían. Y así fue empobreciendo lo que es el campo agrícola de esta zona. Entonces lo que a nosotros nos toca hoy como maquinaria agrícola es hablar de lo que era el arado, reja y vertedera, que eso es lo que le voy contando. El arado, reja y vertedera cuenta, como bien dice su nombre, cuenta de una reja, eh, que la reja es esto, no se confunda que no es todo la reja, y la parte de la vertedera que es la parte que es así. O sea, la reja es la que corta, esto es una reja o una cuchilla, se le puede llamar, y la parte que es de una forma que tiene una forma de volado bastante interesante, bueno, esa es la que el suelo al cortar esto luego pasa por esta zona y es vertido o es volcado, entonces te queda lo que es la parte de la maleza hacia abajo, cortada, digamos, y hacia abajo, enterrada. Y lo que va quedando acá es una zona de suelo bastante, digamos, mullida. Y lo que se hacía con esta zona de suelo entonces era la pasada de rastras de discos.
con ¿para qué? Para que al fin y al cabo nos quede, digamos, lo que es el suelo totalmente bajo, digamos, totalmente mullido, totalmente con pedazos insignificantes para que pueda pasar la sembradora convencional. Después, el hombre se fue dando cuenta, ¿no? El hombre de nuestra zona se fue dando cuenta que la grava reja y vertedera ya era insoportable lo que le estaba produciendo y empezó a usar lo que era solamente la pasada o la rastra de discos, ¿sí? Eh, ¿Por qué hacía esto? Hizo tanto tiempo el hombre la pasada de grava reja y vertedera y porque no existía lo que son los químicos, los herbicidas químicos, lo que hoy llamamos comúnmente matayuyo o glifosato, el Randal, el famoso Randal. Entonces no les quedaba otra a los tipos, ni conocían tampoco de otra forma más efectiva de librarse de las malezas que era con el uso del arado regia y vertedera, lastimosamente. Era una cuestión de necesidad también. Pero no vieron lo que era el futuro. Lo podrían haber hecho pasando rastra de disco solamente eh, y evitarse hace mucho ya en la pasada de arado reja y vertedera, pero como somos fieles a nuestras costumbres, lastimosamente el hombre es un animal conservacionista y fiel a sus costumbres, buenas o malas, eh, es lo que nos llevó a lo que es la pobreza de gran parte de los suelos de la República Argentina hoy. Así que, siguiendo con la tendencia, o sea, ya empezaríamos un poco a lo que es hablar de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cuál es el tema? Y esto es muy importante, tema examen. Nos han quedado de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, los suelos con la capa endurecida, con la suela arado, suelo talón de arado, esa capa endurecida. Y para eso hemos importado uno de los equipos que se llama el cincel, arao tipo cincel, que es una forma de un arao que podríamos considerarle vertical, de, de aspecto, de uso y de trabajo vertical, y diseñado más bien como para romper esa suela arao. Sirve para romper esa suela arao, pero también sirve para oxigenar un poco el suelo y para mejorar un poco la infiltración del agua. Sobre todo, o sea, muy útil para nuestra zona. Muy útil para nuestra zona. Lastimosamente todavía es una cosa que no sé por qué no lo tomamos tanto en cuenta. Encima, ahora, pregunta de examen, ¿cuándo se usa un cincel? El cincel se usa muy por debajo de lo que es la capacidad de campo en el agua. Tiene que ver con la cantidad de agua en nuestro perfil de suelo. Se usa entonces muy por debajo, en punto de marchitez permanente casi, cuando el suelo no está, digamos, friable como para el manejo, está duro, más bien duro, más bien seco. Entonces lo que hace el cincel, porque el cincel, ¿cuál es la diferencia entre un cincel y un subsolador? ¿Eh? Que el cincel tiene una reja, tiene esta forma, por eso es la forma del cincel. Tiene en la punta, tiene un cincel, este sería lo que es la parte del bastidor, y esta es la parte del cuerpo de lo que es el cincel, o sea, todo lo que es el órgano. Y esto lo que hace es, tiene esta forma a propósito, porque trabaja como un elástico, entonces lo que va haciendo es que cuando se le clava al suelo, lo que va haciendo es una función de vibración, y en eso hace, o lo que se llama, se conoce como lo que es la explosión del suelo, o sea, hace una ruptura del suelo, pero lo que va haciendo es como una explosión, como un batimiento de ese suelo duro. Y cuando el suelo está, digamos, con capacidad de campo, mucha humedad, eso no se puede lograr. Más bien lo que te hace ahí es como una zanjita, como un canal. Está haciendo básicamente una forma de compactación. Sí mejora y ayuda, pero no es lo dedicado porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo, como les digo, es otra forma bastante rara e inusual de, de,
de compactación. En cambio, es óptimo cuando el suelo está en punto de marchitez permanente y entonces está rompiendo por explosión esa capa endurecida, lo que es suelo o talón del arado. Vamos entonces por ese lado. Entonces, esa es una de las preguntas del examen. ¿Cuándo usamos un cincel? Cuando el suelo está muy por debajo de capacidad de campo. También tenemos figuras y imágenes de lo que es el cincel. Otra cosa, el cincel no hace falta pasarlo todos los años. No, no. Es un equipo que se pasa a veces un año, después 2 años, después a los 2 años, después de esos 2 años se esperan tres o 4 años y no es de todos los años y no es de uso frecuente tampoco. Y se va, o sea que tiene realmente muy buena, muy buen retorno a lo que uno hace. Por eso le digo, con una pasada al año, o sea, y después dentro de 2 o 3 años pasarlo de vuelta, que eso ya es otra vez según el nivel que estemos en nuestro suelo y el nivel de compactación que estemos manejando en el suelo, es muy a criterio y de lo que es el ingeniero que esté manejando el lugar, pero no se pasa todos los años, ni es frecuente ni periódico, digamos. Así que esas son las consideraciones a tener en cuenta el cincel. Después como equipo es muy noble, sí tiene un bastante uso o demanda una gran cantidad de HP y más o menos unos 7 HP por púa. Es otra consideración. Y después lo que tiene en lo que son las regulaciones, que ahora sí vamos a tener mucho en cuenta lo que son las regulaciones en la maquinaria, siempre obviamente en las regulaciones tiene una rueda que es la rueda limitadora de profundidad. Generalmente yo les considero, o sea, si pueden hacerlo o pasar a la mayor profundidad que el equipo permite, mejor. Y sí, lo que se regula mayormente es la profundidad de entrada de lo que es la púa. Se le llama púa a eso, a este dibujo básico que es lo que ve el órgano que van a ver en, en el aula virtual. Esto sería lo que es la púa. La púa tiene un, una punta, una uña que es la que va a ir a un poco a cortar el suelo. Esto sería lo que es el nivel del suelo. ¿Sí? Y generalmente ingreso a unos 17, o sea, va un poquito por unos centímetros por debajo de lo que es el, el, la capa endurecida de o el suelo talón de arado, de reja y vertedera, ¿verdad? La idea es que simplemente vaya por debajo del suelo o talón de reja y vertedera. Es ese nuestro concepto más básico que estamos usando. También sería muy bueno, aunque no tengamos suelo, suelo con talón de reja y vertedera, es muy